Esta parte es muy sensible en Kelsen. No voy a entrar a abordar, a ahondar en este punto, puesto que es más una teoría del derecho, de filosofía del derecho. Pero cuando lleguen a ese curso entenderán mejor si entienden lo que les voy, si comprenden lo que les voy a explicar. Hay una teoría que es la de los naturalistas que dice que los individuos tienen derechos subjetivos y objetivos. Los objetivos están en la norma, son el derecho efectivo que uno ejerce cuando está facultado para ello. Los derechos subjetivos son aquellos con los que los individuos nacen, independientes, o son los derechos innatos. Kelsen considera que eso no es cierto. Esos derechos, aquí dice los derechos públicos subjetivos, especialmente los derechos políticos. Lo que plantea Kelsen en este punto es que, es decir, más que derechos, la conducta que los individuos desarrollan en el ejercicio de su individualidad o como cuerpo colectivo en el caso del pueblo, esa conducta está trazada en las normas. Por ejemplo, los teóricos de los derechos subjetivos políticos dicen que antes de que existiera el Estado, los individuos tienen derecho a formar un Estado. Tienen derecho a darse sus propias normas, su propia forma de gobierno, su organización económica, su ordenación social. Kelsen considera que eso no es cierto. Esa es una visión naturalista que no está demostrada. ¿Por qué? Porque Kelsen plantea que el contenido de deberes y derechos, aunque esos derechos él los critica, realmente él dice que la relación del Estado con los individuos es una relación coactiva, es una relación de obligación más que de derechos. Él dice que eso no aparece en ninguna otra parte sino en las normas positivas. Recuérdese que Kelsen es representante del positivismo jurídico. El positivismo jurídico significa que solo existe lo que en la norma aparece, de lo que la norma escrita o no escrita, porque entre otras cosas no dice que la Constitución tenga que ser escrita, pero lo que la norma aparece en las normas positivas, independiente de que exista o no Constitución, en las normas positivas, lo que aparezca en esas normas positivas es lo que obliga y lo que conduce a formar un Estado, a formar una relación jurídica. Los derechos, repito, en la página 199, públicos subjetivos, especialmente los derechos políticos. El modo, la manera como los individuos se organizan políticamente es decisión personal, pero no podrán hacer nada en tanto las normas no establezcan un conjunto de figuras que obliguen a los hombres a actuar. Miren ustedes, si por ejemplo en Colombia no existiera el derecho de voto para las mujeres o el derecho de voto para los, o el derecho al voto, perdón, el derecho al voto para las mujeres, el derecho al voto para los indígenas, para las minorías, para ciertos representantes de algunas ideologías o el pensamiento político, si eso no existiera en la norma, esas personas no podrían agotar esos derechos políticos. Kelsen dice, la norma habilita a ejercer derechos, la norma impone deberes, ¿no? Entonces, una persona podrá ir a votar, a ejercer el derecho al voto, en la medida en que la norma se lo permita. Si no se lo permite, entonces no podrá hacerlo. Los naturalistas dicen, no, los representantes de esta teoría de que hay derechos previos, derechos subjetivos a la conformación del Estado. Antes de formar el Estado, ya existían esos derechos, por eso se formó el Estado. Que él dice, existían, pero no existían como obligación. Como obligación, en este caso, la persona que vaya a votar ejerce un derecho y la persona que le recibe el sufragio o el voto tiene el deber de hacerlo. Si no existiera esa norma, positivamente hablando, es decir, como ejercicio coactivo del Estado, la persona que está en la urna podría perfectamente decirle a quién va a votar y que no tiene derecho, usted no puede depositar su voto porque no hay una norma que lo habilite para tal efecto. Es lo que plantea el autor en este caso. Los llamados derechos de libertad en la página 202 va en esta misma línea, va en esta misma línea que critica Kelsen. Kelsen no cree en los derechos naturales. Kelsen no considera que haya derechos antes de la conformación del orden normativo. Un orden normativo, que repito por enésima vez para Kelsen,
más que un orden de derechos, es un orden coactivo, existe en la medida en que la norma lo dispone, no antes. Él considera que los derechos naturales que plantea el justnaturalismo sirvió en un momento histórico para justificar el ascenso al poder de una clase determinada. Esa clase era la burguesía. Plantearon la existencia de derechos naturales para alegar, por ejemplo, en el caso de Inglaterra o en el caso de la Revolución Francesa, incluso en la Revolución Norteamericana, unos derechos previos al Estado que los oprimía, unos derechos anteriores a la monarquía que impedía que ellos llegaran al poder o que incluso tuvieran propiedad. Más adelante lo dice en el caso de los derechos bien adquiridos a lo que me referiré enseguida. Entonces, el gran alegato de Kelsen es con la teoría justnaturalista desde su posición positivista. Él dice, no hay derechos naturales, no hay derechos previos a lo que la norma establece. El justnaturalismo que quiere demostrar la existencia de derechos previos al Estado, por tanto, de derechos previos al derecho positivo, esa teoría, digo, del justnaturalismo, no es más que una faceta ideológica plasmada o planteada en un periodo histórico entre los siglos XVII y XVIII que continúa, para imponer una serie de demandas políticas y económicas. Y aquí salto a la página 205, los derechos bien adquiridos y el llamado estado de necesidad política. Esos derechos bien adquiridos, que él los pone entre comillas, no son más que aquellos derechos que los naturalistas y por tanto los filósofos y los teóricos en el siglo XVII y XVIII del naturalismo, como Hobbes, como John Locke, como Rousseau, en fin, como Montesquieu, teóricos que plantearon la existencia de derechos previos al Estado. En un Estado de naturaleza, como no hay normas positivas, existen derechos naturales. Esa teoría de los derechos naturales, según Kelsen, la llevaron estos exponentes de esa tendencia filosófica a las luchas revolucionarias del siglo XVII y XVIII para imponer un modelo de Estado, un modelo jurídico, un modelo de Estado que garantizara libertades individuales, garantizara libertades individuales porque ya esos individuos las tenían. Lo que tiene que hacer el Estado, lo que tenía que hacer el Estado era garantizarlas mediante políticas públicas. Derechos y garantías individuales tan importantes como la vida, la libertad de pensamiento, la libertad de empresa, la libertad de culto y sobre todo una de las más importantes, la propiedad. Entonces Kelsen arguye que en buena medida la concepción justnaturalista de los derechos bien adquiridos, lo que pretendía en ese momento y sigue valorando ahora, es la preponderancia de derechos individuales por encima del Estado, es decir, por encima de la norma positiva, por encima de la norma jurídica. Si yo planteo que tengo derechos previos al Estado, le estoy diciendo al Estado que me tiene que garantizar esos derechos que yo le estoy planteando, que yo le estoy exponiendo. Si yo digo, yo tengo derecho a la propiedad, porque es un derecho natural, el Estado, pese a que tenga estrategias para distribuir la propiedad, tendrá que respetar la propiedad privada, aunque quisiera repartirla socialmente, porque los expositores, los teóricos y los naturalistas consideran que expropiar implica violar derechos naturales. Por tanto, el Estado, en sus normas positivas, estaría yendo contra derechos naturales, es decir, contra derechos sagrados, intocables. Eso lo critica Kelsen en su gran alegato contra el naturalismo y contra un sistema político determinado. Él dice al final de este capítulo, lo que defienden en últimas entonces los naturalistas son derechos individuales. Y el derecho individual más importante después de la vida es la propiedad. Es decir, lo que se está defendiendo con la teoría naturalista es un modelo económico. Es lo que plantea Kelsen. Aquí en la página 208, la ciudadanía. El autor, en la página 208, al final dice, el literal G de la ciudadanía, en esta relación que el ciudadano, los individuos tienen con el Estado, si tienen derechos previos al Estado, si son derechos que, como en el caso de Kelsen, solo lo serán o serán
categorías jurídicas derivadas del orden coactivo, dice que en un principio también el extranjero, sinónimo de enemigo, carece de protección y de derechos paulatinamente, Paulatinamente se le concede primero protección, después ciertas facultades jurídicas o derechos subjetivos, en contraposición al concepto de extranjero, falto de derechos y de protección, o por lo menos capite diminutio, capacidad disminuida, surge el concepto de ciudadano. Este concepto conserva todavía importancia porque el extranjero no ha alcanzado aún la igualdad de derechos. Sigue más adelante el autor en la página 210, ahí en el segundo párrafo, así como la ciudadanía significa, en cuanto a condición de determinados derechos y deberes, una particular pertenencia a un Estado, la vecindad significa la particular pertenencia a un orden comunidad parcial, el municipio. La vecindad es, por regla general, la condición del derecho a ser incluido en la beneficencia, suponiendo que el municipio esté encargado de esa tarea. Al final dice, la ciudadanía y la vecindad son dos instituciones fundamentales del Estado moderno, sin embargo, ninguna puede considerarse esencial al Estado, considerado en sí mismo. El Estado necesita súbditos, no necesita ciudadanos. Es la misma línea de exposición que veníamos diciendo. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano es una persona que tiene una condición especial en un Estado, una condición de pertenencia a ese Estado, diferente al extranjero. Dice Kelsen, realmente si no fuera ciudadano tendría un conjunto de obligaciones y son las obligaciones que le determine la norma. Si no existiera la condición de ciudadanía en el Estado, no dejaría de existir el Estado. Lo que Kelsen plantea de una manera muy sencilla es, el Estado, que es un orden coactivo, trazado en las normas, lo es en tanto y en cuanto tenga bajo su dominio a un conjunto de personas. Y ese conjunto de personas son súbditos. Si usted los quiere llamar ciudadanos, extranjeros, residentes, como quiera, esos son simplemente súbditos, súbditos en el más jurídico de los términos, no en el sentido despreciativo de ser inferior, no, sino como aquella persona sometida al orden jurídico, es decir, que cumple un orden jurídico para poder convivir. Pienses en el caso, plantea Kelsen en este literal, de la persona que tiene doble ciudadanía, es decir, dos ciudadanías. ¿Tiene obligación con un Estado y con el otro no? Con ambos. Y si tiene tres ciudadanías, tiene las tres relaciones o vinculaciones con esos estados, dirá Kelsen, pero lo que le importa al Estado es que ese ciudadano cumpla con lo que la norma dice. Ahora, si no es ciudadano, tiene obligaciones, tiene un conjunto de obligaciones que la norma traza para los extranjeros. Una persona viene a Colombia, ponía el ejemplo ahora, para quedarse 20 días y es extranjero. El hecho de que se quede solamente 20 días no lo exime de cumplir con el ordenamiento nacional. No podría, por ejemplo, dedicarse a robar, a secuestrar, a extorsionar, a asesinar, con el argumento de que como él es extranjero, no está sometido al orden interno. Eso no es cierto. Entonces, en ese caso, la ciudadanía también es un mito del naturalismo para trazar, dice Kelsen, o para imponer mejor unos derechos como ciudadano. Pero independiente de que lo fuera o no, lo que el Estado requiere para ser Estado no son ciudadanos, son súbditos, es decir, personas que cumplan las normas. Si no le reconoce la ciudadanía, pero están asentadas en el territorio cuyo territorio es el que dice la norma, en ese territorio que dice la norma que es, cuál es, estará sometido a esas normas. Esa sería pues la esencia de este capítulo. Aquí habla de las tendencias naturalistas en cuanto aquí en la página 210. No es tan importante eso porque al final de cuentas es la reiteración de lo que ahora les decía sobre el, sobre el pueblo, sobre las personas y sobre la disputa entre Kelsen y el naturalismo. Resumiendo entonces este capítulo con unas ideas sencillas. ¿Qué es para Kelsen el Estado? El Estado es un orden coactivo. La relación jurídica entre gobernantes y gobernados es una relación coactiva, es decir, una relación de gobernante y súbdito.